pasado en Glasgow. Creemos que es fundamental fortalecer la solidaridad, los mecanismos de apoyo a los países más vulnerables, pero la mayor solidaridad y aquello a lo que se puede hacer frente tiene mucho que ver con el incremento del riesgo climático si no mantenemos viva la posibilidad de no incrementar la temperatura por encima de 1,5 grados. Es decir, la primera medida para poder responder a las pérdidas y daños más dramáticas de los países es asegurar que sigue siendo posible que la temperatura no crezca por encima de 1,5 grados. Y si las decisiones que se proponen en esta conferencia son frenar esos incrementos de ambición, esos ciclos naturales y esas contribuciones en las que todo el mundo debe aportar para hacerlo viable, Europa no va a participar en ese resultado. De salir lo que estáis viendo en los documentos por ahora, sería dar un paso atrás. ¿Ha pasado alguna otra vez en una cumbre del clima dar un paso atrás? Nunca se ha dado un paso atrás. A veces no se ha avanzado con toda la velocidad que nos hubiera gustado, pero nunca se ha dado un paso atrás. Por eso es importante recordar que nosotros, los europeos, estamos dispuestos a seguir trabajando, a buscar el modo en el que garantizar el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales de solidaridad, de reducción de emisiones, como hemos seguido haciendo estos meses a pesar de las dificultades objetivas que afronta Europa. Pero lo que no estamos dispuestos es que haya grandes emisores de otras zonas del mundo que consideren que este es un asunto que no les concierne, o que haya quien piense que todo este sistema en torno a la lucha contra el cambio climático consiste exclusivamente en aportar recursos financieros y no en aportar lo que de verdad importa, que es una transformación muy importante de nuestro modelo económico, una reducción muy sustantiva de las emisiones que nos permita mantenernos en escenarios de seguridad climática y en una plena descarbonización de la economía lo antes posible. ¿Está Europa viéndose apoyada por otras delegaciones en esta reclamación? Hay un buen número de países en desarrollo, sobre todo los países más vulnerables, que han luchado mucho y lo han hecho siempre con Europa, los más progresistas, para mantener ese espíritu del 1,5. Y es verdad que hay países en desarrollo de renta más alta que contribuyen de forma muy importante por tamaño de su economía o de su tipo de actividad a las emisiones globales, que se resisten a incrementar su participación en el objetivo de reducir emisiones o incluso a aportar en esos fondos de solidaridad. Yo creo que lo importante es encontrarnos en esa foto en la que cada cual tiene que contribuir con arreglo a su capacidad. Y la capacidad de los países en el año 2022 no coincide con la capacidad de los países del año 1992. La aportación de los países a las emisiones globales del año 2022 no coincide con la aportación de los países en el año 1992. Por eso nos sirve el lenguaje o la agrupación de las distintas partes de esta convención en torno a la foto de 1992. ¿Nos puede resumir, por favor, cuáles son los puntos de fricción más importantes en la materia de los andamios de pérdidas y daños y hasta dónde la Unión Europea está dispuesta, digamos, a ceder en las pretensiones de esta presidencia? Nosotros creemos que al reaccionar frente a las pérdidas y daños inevitables requiere utilizar mecanismos muy diferentes e incrementar de forma radical los medios disponibles para hacer frente a esta situación. También sabemos que cuanto más grave sea la situación de cambio climático, más difícil es poder abordar, incluso con los recursos que puedan estar disponibles, los daños que se generan. Por tanto, es importantísimo seguir con nuestro objetivo de 1,5, pero a continuación trabajar con un mosaico de herramientas que nos permita facilitar sistemas de alerta temprana, construcción o reconstrucción distinta a la manera en la que se venían desarrollando esas infraestructuras en países que se ven particularmente afectados, reacción inmediata en el supuesto de grandes catástrofes. Hay distintas herramientas que hoy existen en el panorama internacional que necesitan más recursos y la combinación de todas ellas permite acertar de una manera mucho más clara y eficaz con la respuesta a las necesidades que se puedan generar. Por eso, la propuesta de Europa era que la creación de un nuevo fondo para pérdidas y daños
se concentrara especialmente en los países más vulnerables y contara con aportaciones no solamente procedentes de los presupuestos de los países industrializados, sino con un incremento de los actores que contribuyen, ya sean públicos o privados. ¿Cuál es el riesgo que vemos aquí? Que de nuevo se diluya ese esfuerzo concentrado en favor de los más vulnerables y se vuelva a la creación de un nuevo fondo exactamente igual a otros muchos fondos que existen sobre cómo facilitar apoyo al conjunto de países en desarrollo. Esto creemos que debe estar concentrado solamente en los países más vulnerables. ¿Y cuál es la postura de la Unión Europea entre responsabilidades y contribuciones de este mecanismo de pérdidas y daños? Yo creo que lo que sale de aquí es una propuesta muy interesante, es un proyecto en el que se definen las líneas esenciales de algo que tiene que acabar de construirse en los próximos meses, en los próximos años. Nuestra propuesta era ponernos manos a la obra para que en el año 2023 los perfiles fueran desarrollados de forma conjunta, con participación de los distintos actores y poder estar operativos idealmente en el año 2024. Ahora bien, si lo que sale de aquí es algo que no aporta ninguna especificidad o que no deja claro que el esfuerzo debe concentrarse en los más vulnerables, pues deja de estar claro que merezca la pena hacer ese esfuerzo de definición. Están las cosas, posturas muy alejadas. ¿Hay posibilidad de una y a dos en Samasé? Bueno, yo creo que tenemos todavía unas horas por delante que son críticas. La presidencia ha hecho consultas con todas las partes durante toda la noche. La presidencia sabe que este es un proceso en el que no se impone el criterio o la prioridad de quien preside o el criterio o la prioridad de un grupo en particular, sino que requiere de un consenso entre todos los grupos. Por tanto, es importante ser hábil, ser equilibrado, ser ese mediador que permita capturar dónde está el punto de consenso entre todos y facilitar o reforzar los esfuerzos que puedan hacer para aproximar posturas cada uno de las distintas sensibilidades. Así que confiamos en que nos hagan una propuesta más equilibrada de lo que hemos visto hasta ahora. 5 segundos, que hay de la mención a la necesidad de ir abandonando los combustibles fósiles. Sí. El propósito de todo este proceso es descarbonizar la economía y garantizar la seguridad climática. Por tanto, no podemos retroceder en lo que ya se incluyó en los acuerdos de Glasgow el año pasado. Es imprescindible mantener ese compromiso con la reducción, con la eliminación de los combustibles fósiles y con la reducción de los subsidios más perjudiciales que pueden ser causantes de un incremento del consumo de combustibles. Ellos solo hablan del carbón, ¿no? Ellos solo hablan del... bueno, vamos a ver qué es lo que aparece en las propuestas.